Bueno, yo voy a hablar sobre la presidencia de Avellaneda. Avellaneda gobernó en la provincia de Buenos Aires a partir de 1874 a 1880. Avellaneda, cuando asume, se puso, digamos, en contra al partido político de Mitre, que no quería que él asumiera, y quien peleaban, hostigaban constantemente. Lo hostigaban mediante el diario, que en ese momento el dueño era Mitre. Entonces, como no pudieron impedir su presidencia, digamos, que él asumiera su presidencia, entonces lo hostigaban constantemente mediante el diario. En 1873 se produce una gran crisis en Argentina, porque Argentina era la proveedora de materia prima a todos los países, especialmente a Europa, y esto de entrar en crisis, dejan de comprar esa materia prima en gran medida para que esto afecte, y eso afecta a Argentina. También lo que puedo comentar que esta presidencia de Avellaneda se encontró con un país con muchos problemas internos, como por ejemplo las bajas recaudaciones, empresas en quiebra, con una balanza comercial negativa, que es decir, que se importaba más de lo que se exportaba, y con una deuda enorme, una deuda externa de los presidentes anteriores. A partir de esta crisis que le habían dejado Mitre y Sarmiento a Avellaneda, él toma una postura de realizar una política liberal, una política que pone su peso en los trabajadores, digamos, en el pueblo. Obviamente las industrias y las empresas con buen capital no eran las perjudicadas, sino el pueblo mismo. Los grandes capitalistas son los grandes, no son los que pagan esta gran crisis, sino el pueblo, sino que se empieza a despedir periodos estatales para achicar gastos públicos, se rebajan sueldos en algunas dependencias y se achica el Estado todo lo que se puede, digamos, para tener menos gasto y así mayor poder para hacer frente a esta crisis. Bueno, se intenta dar un impulso a la industria, aunque se ve frustrado por los agroexportadores, que tenían miedo de, digamos, que sus intereses económicos se vieran afectados. Entonces, se trata de tomar medidas proteccionistas. Estos agroexportadores querían que las materias primas salieran del campo y se tenía solamente en cuenta, digamos, la oligarquía argentina, digamos, solo permitía que se instalaran algunas industrias que tuvieran que ver con la producción agraria y no con otras, como por ejemplo dejando afuera a la metalúrgica, a la minería. Avellaneda tenía la convicción de que para fomentar la economía se necesitaban mano de obra, entonces impulsó una ley que se llamó Ley Avellaneda, que impulsaba que los inmigrantes vinieran en gran cantidad y ocuparan las tierras. Pero esto con el paso del tiempo fue una problemática, porque a estos inmigrantes que se les había prometido tierra, que se les habían prometido un montón de cosas, no se cumplieron. En la presidencia de Avellaneda se empezó a modernizar lo que eran las calles de Buenos Aires, poniendo faroles en la vía pública, realizando pavimentación, creando muchas escuelas, ya que Avellaneda había sido el ministro de Educación de Sarmiento y sabía y estaba, digamos, enterado del tema.
Avellaneda también se enfrentó al conflicto con los pueblos originarios, ya que se pensaba que los indígenas se veían con una amenaza, ya que estos ocupaban tierras. También el presidente Avellaneda, junto con el ministro de Guerra en ese momento, que era Alsina le propone una idea a Avellaneda para separar a los pueblos originarios, digamos, entre comillas, de la civilización. Entonces, ¿qué propone Alsina al presidente? Es cavar una zanja de 2 metros de profundidad y 3 de ancho de 750 kilómetros para separar, digamos, a los indígenas, a los pueblos originarios de las producciones. Bueno, al final esta zanja no surge a efecto, ya que los indígenas se la cruzaban por sus medios con diferentes técnicas o diferentes estrategias. Y bueno, también esta zanja no surge a efecto, ya que Alsina muere y esa zanja queda como, digamos, se hicieron 350 kilómetros y en los demás no se siguieron realizando. Los originarios al final fueron abatidos, pero no por la zanja, sino que había hecho Alsina para mantenerlos alejados, sino por la mal llamada campaña del desierto. Desierto era todo lo que existía después de la línea de frontera, después de la línea, digamos, como si fuera la línea del indio. No era que había desierto, sino que era el límite para ignorar a los pueblos originarios. Julio Roca es quien sigue esta campaña y bueno, se produce un verdadero genocidio contra los pueblos originarios. Se eliminó y se mató a muchos de sus integrantes y a los que no se mató se lo esclavizó y se los llevó hacia las ciudades para venderlos como esclavos o sirvientes. Que aunque, a ver, la servidumbre y la esclavitud ya estaba prohibida por la Constitución, pero se seguía implementando de esta manera con los pueblos originarios. Bueno, así doy por concluida el breve resumen que hice sobre la presidencia de Nicolás Avellaneda.